Yo voy a presentar un resumen de, de la presentación de la tesis, en realidad, porque la presentación era de 45 minutos y acá voy a tratar de hacerlo en 20. Es nuevita, yo no soy tan nuevito, pero la tesis sí. La presenté en noviembre del año pasado. Bien, primero vamos a plantear el problema, ¿no? La compactación, para los que no saben, es un problema de la agricultura, uno de los principales problemas de la agricultura actual, debido a el aumento del tamaño de las maquinarias y principalmente del peso, ¿no? Eso produce compactación en el suelo y después la remediación es bastante complicada. Para detectar la compactación en el suelo, que es la reducción de volumen a través del peso, hay técnicas tradicionales que usamos los agrónomos que principalmente son resistencia a la penetración, con un penetrómetro de cono, que lo introducimos en el suelo y medimos el esfuerzo que tenemos que hacer para introducirlo. La medición de la densidad aparente del suelo, que es la medición de un volumen y el peso de ese volumen. Otras de las técnicas es a través de infiltración de agua en el suelo y también a través de los cultivos. Los cultivos sufren estrés por compactación. ¿Dónde? Para acá. Bueno, acá está nuestro ayudante de cátedra, hoy jefe de trabajos prácticos, Javier Grosso, realizando una penetrometría. Ese tipo de tarea hay que hacerlo en todo el lote, si se quiere evaluar resistencia a la compactación, y a distancias de 20-30 metros entre ellos. Mi propuesta es usar imágenes satelitales para detectar compactación y reducir el tiempo de trabajo con las técnicas tradicionales. Utilizo en esta tesis imágenes del satélite Sentinel, que es una constelación de 2 satélites que pasan por cada sitio cada 5 días. En azul tenemos las imágenes de satélite a las 2 de la tarde, exactamente a las 2 de la tarde. Obviamente que la imagen de satélite es útil cuando no hay nubes, ¿no? Cuando hay nubosidad, la imagen no nos es útil. Como hipótesis se planteó que mediante imágenes y otros productos obtenidos por teledetección era posible detectar áreas con suelos compactados. Como objetivo general fue detectar áreas de suelos con compactación mediante teledetección en la zona agrícola del centro de la provincia de Buenos Aires. O sea que esta tesis se llevó a cabo en las inmediaciones de la Facultad de Agronomía, en unos lotes de productores a escasos 30 kilómetros. Bien, una definición de compactación del suelo es más o menos lo que dije hace un momento, ¿no? Es la reducción del volumen del suelo por una reducción de la porosidad total. Esa reducción de la porosidad total restringe la aireación, impide la penetración de las raíces, reduce la infiltración y el drenaje del agua. Todo eso lleva a un menor crecimiento de los cultivos y por ende a un menor rendimiento. La teledetección es una técnica que nos permite obtener información de objetos de la superficie terrestre
y de la atmósfera sin entrar en contacto con ellos. O sea, a distancia podemos obtener información. Y esa es la diferencia de la técnica, ¿no?, que vamos a utilizar con teledetección con respecto a la técnica tradicional de la penetrometría o la densidad aparente. La interacción de la radiación con los objetos genera una reflectancia espectral que puede ser detectada por los sensores de los satélites, y esas reflectancias son diferentes de acuerdo a las superficies de los objetos. Por ejemplo, el suelo tiene esta curva que le llamamos firma espectral. Hoy Marcela nos habló un poco de eso, ahora no está. Y se diferencia, por ejemplo, con la vegetación. En este caso, la vegetación sana es esta curva verde que está acá, en donde la vegetación sana tiene una alta reflexión en el infrarrojo y una gran absorción en el rojo. La vegetación enferma, por lo tanto, tiene una mayor reflexión en el infrarrojo y una menor en el rojo. Con estas firmas espectrales vamos a poder diferenciar a una vegetación sana de una enferma y de un suelo desnudo que no tiene vegetación. Bien, a través de esa reflectancia foliar podemos estimar o medir cómo es el estado fisiológico de las plantas. Para magnificar esa información utilizamos índice de vegetación, ¿sí? Los índices de vegetación combinan las reflexiones de una o más bandas para maximizar el efecto. Uno de los más conocidos es el NDVI, que más conocido y fue uno de los primeros que se formuló en el año 74. Yo uso este NDVI y otros índices, alrededor de 15 índices, para encontrar el que mejor respondía a la compactación. Bien, se hizo unos ensayos de campo. Uno fue en el establecimiento del Galope, a unos 30 kilómetros de Azul, en la ruta que va de Azul a Tandil, la ruta 226, y otro fue en el establecimiento Santa Catalina, que está en la ruta 3 entre Azul y Chillar. Este está un poquito más cerca, a unos 10 kilómetros. En 2 años distintos. Esto fue en 2018 y este fue en 2019. Bien, se realizó una compactación inducida mediante tráfico, porque una de las dudas que teníamos era si verdaderamente había compactación en la zona de Azul, ¿no? La zona de Azul, Tandil o La Barría, se diferencia de otras zonas como la zona norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, por el tipo de suelo. Azul tiene suelos con una alta materia orgánica, en algunos casos contenidos de hasta 6% de materia orgánica, y gran contenido de arcilla. Eso hace que los suelos sufran menor compactación, no tanta como los suelos de las zonas que nombré recién. Y desde la Cátedra de Maquinaria veníamos trabajando con compactación desde hace muchos años, pero siempre teníamos la duda de si la compactación realmente era importante o no, tan importante como en la zona del norte de Buenos Aires, que son suelos limosos. Entonces, para no dejar lugar a dudas, hicimos una compactación inducida a través del tráfico con maquinaria agrícola.
un caso usamos un tractor haciendo pasadas simultáneas y paralelas para pisar toda una parcela que está marcada acá. Esta parcela, en realidad iban a ir varias parcelas, es un bloque, está toda pisada y además tiene 8 pasadas, ¿sí? Simultáneas, una encima de otra, para no dejar lugar a dudas de la compactación. En el otro campo, en Santa Catalina, usamos un camión de esos de hormigón. Ya nos fuimos un poco más, ¿no? Porque dijimos, bueno, primero que el propietario del tractor me dice, no, Carlitos, ahora no puedo, después de haberlo tenido toda la tarde compactando. Dice, fíjate si consigues otra cosa. Bueno, conseguí un camión de hormigón con 20.000 kilos y también lo tuve toda la tarde compactando. Y bueno, los resultados, pudimos obtener algunos resultados, ¿no? Los tratamientos fueron entonces suelo con compactación y suelo sin compactación. Esto no se compactó, las zonas verdes y la zona marrón fue la compactada. Se midieron, bueno, unas cuantas variables. Acá voy a poner algunas para no demorarme mucho. Las más importantes, de suelo, resistencia mecánica a la penetración, densidad aparente. Se comparó con los ensayos Proctor. El ensayo Proctor es un ensayo que se realiza para saber el contenido ideal de humedad del suelo en donde se logra la mayor compactación. Si en el momento que uno hace la compactación o está transitando el campo, el suelo tiene la humedad cercana a la ideal, el campo se va a compactar, el suelo se va a compactar. Si está lejos de eso, o seco o húmedo, la compactación es menor. Entonces esa es la idea del ensayo Proctor. Bueno, se midió humedad del suelo. Esto se realizó, resistencia mecánica se realizó cada vez que se observaban las imágenes satelitales. Se observaron varias, que ahora lo voy a mostrar. Densidad aparente se realizó al comienzo, después de la compactación. El ensayo Proctor se hizo una vez. Y humedad del suelo también se iba haciendo permanentemente, ¿no? Cada vez que había una imagen. Este es el penetrómetro, el equipo para medir densidad aparente. Bueno, el ensayo Proctor consiste en un sistema en donde el suelo se debe compactar siguiendo una metodología y luego se pesa. Es un volumen conocido. Y medición de humedad del suelo. Variables del cultivo, se midió altura de plantas, SPAD, IPAR, que es la absorción de radiación, IAF, y variables a cosecha, rendimiento de rendimiento de granos y rendimiento de materia seca total, entre otras, ¿no? Peso de mil, peso hectolítrico, humedad de grano, bueno, se midieron unas cuantas, yo acá menciono estas. Altura de planta se determinó con un telémetro láser, bueno, SPAD con un Minontla, IPAR con la barra interceptora, IAF con el medidor de IAF. Y imágenes del cultivo, se utilizaron 3 para el galope, en 3 estados fenológicos diferentes. No pudimos usar otras porque había nubosidad. La imagen primera es con un cultivo en 8 hojas más o menos. Esta está alrededor de 12 y esto es pasando floración. Santa Catalina también tiene una en 6 hojas, una en 12, otra pasando floración y otra en llenado de granos. Acá pudimos obtener 4 imágenes. Dentro de los resultados, puedo mostrar que la resistencia a la penetración aumentó por el tratamiento.
Este es el verde, es el tratamiento sin compactación. El marrón es con compactación. Bien, hubo un aumento, ¿no? Que era lo que esperábamos por el tráfico. En Santa Catarina también, lo que se puede ver acá, que la compactación no llegó a los 20 o 25 centímetros, que es lo esperable, por ejemplo, en la zona norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, ¿no? Que es la compactación más difícil de eliminar, cuando está por debajo de la profundidad arada. Acá, con todo ese peso que le pusimos, ¿sí? Llegamos a los 15 centímetros y más abajo el suelo no le pasó nada, ¿no? En ninguno de los dos casos. Bien, yo tengo mi idea acerca de eso, ¿no? Que no lo hemos estudiado, la causa, pero una de las causas, supongo, y estoy casi seguro que es la materia orgánica, que hace que las cargas se distribuyan, y la diferencia de humedad que tiene el B textural cuando el suelo superficial o el horizonte A tiene la humedad adecuada o ideal u óptima para compactarse, el B tiene demasiada humedad, porque eso lo demostraron los contenidos de humedad, ¿no? Si tiene demasiada humedad, el suelo se comporta como un sólido y no se compacta, porque para compactarse tiene que drenarse, tiene que írsela. Esa seguramente sea la causa por la cual no se compactó en profundidad. Y el esfuerzo realmente lo pusimos, ¿no? Para compactarlo. Otra de las variables es la densidad aparente. La densidad aparente en 35 centímetros no tuvo modificaciones. Acá tuvo modificaciones, pero no son estadísticamente significativas, o sea que es como si no lo hubiese tenido. Bueno, y acá también, ven, acá hay hasta los 15 centímetros, hay diferencias significativas, después no, y acá solamente hay en los primeros 10 centímetros. Variables de cultivo, voy a mostrar las más importantes. Altura de plantas, ¿sí? Altura de plantas es significativa en los 4 estadios, acá estoy mostrando de B7, B2, R1 y R2. En los 4 estadios la altura de planta es significativa. En Santa Catalina no se dio en todos los estadios, se dio en B8 y después de floración. En cuanto a SPAD, en el galope fue solo significativo en B12. En Santa Catalina fue significativo en B8 y B12. ¿Sí? No sé si los que no son agrónomos pueden entenderme lo que es B8 y B12, la cantidad de hojas, ¿no? ¿Sí? ¿Se imaginan un maíz en 8 hojas, un maíz así? B12 ya está cerca de floración, que tiene la máxima altura. Bien, SPAD. También, para los que no son agrónomos, el SPAD mide el nivel de clorofila que tiene en la hoja. Entonces, si hay una planta que está estresada, puede llegar a tener menor nivel de clorofila. Y se determina mediante SPAD, que es un medidor de clorofila en hoja. En cuanto a variables a cosecha, rendimiento de materia seca total y rendimiento en grano. En rendimiento de materia seca total, voy a mostrar en Santa Catalina, no hubo diferencia significativa. En rendimiento en grano sí la hubo, pasó de 11.000 kilos a 10.200. En el galope no hubo diferencia en grano. Eso también es importante destacar. Después de haberle pasado 8 veces con un tractor al suelo, el rendimiento del maíz no fue afectado. Bien, en cuanto a los índices de vegetación, bueno, se construyeron 15 índices.
Los que dieron resultados significativos fueron para el galope, CI-REDESH, que es un índice que usa bandas espectrales en el borde rojo. El borde rojo está entre el rojo, que es uno de las reflexiones visibles por el ojo humano. El infrarrojo tiene, no es visible por el ojo humano, pero bueno, yo hoy lo comenté, ¿no? Que las plantas responden al infrarrojo, y el borde rojo está en el medio, ¿sí? El satélite Sentinel se caracteriza por eso, porque posee esa capacidad de medir el borde rojo, y el borde rojo es una reflexión que se da por los niveles de clorofila. Entonces es muy interesante. Y bueno, acá se ve que hay diferencias en estos índices, no en ningún otro. Este también es muy similar, utiliza las bandas del borde rojo. Santa Catalina, hubo algunas diferencias en cuanto a índices. Este índice también utiliza el borde rojo. Y bueno, y estos índices son específicamente diseñados para poder tener una buena indicación cuando el suelo está parcialmente cubierto, cuando hay algunas aperturas del cultivo que deja que la imagen penetre y que se pueda ver, ¿no? Que se pueda ver el suelo. Esto lo que hacen es frenan esa reflexión del suelo, no la frenan, ¿no? Hacen que en la imagen no aparezca tanto el suelo. Bien, de los datos de campo, entonces, en el galope la resistencia de penetración aumentó un 84% con el tratamiento. En Santa Catalina aumentó, esto es en los primeros 10 centímetros, aumentó un 56%. En el galope aumentó un 20% la resistencia de compactación en el segundo estrato, ¿no? Entre 100 y 200. En Santa Catalina también aumentó un 20% entre 100 y 200. Esto coincide con otros autores. Coincide en que en el galope tuvimos una menor resistencia que lo que menciona este autor, y en Santa Catalina fue un poco mayor la resistencia y supera los 1500 kilopascales. Este autor lo que dice es que con 1500 kilopascales vamos a tener una influencia sobre el rendimiento de cultivo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá, no llegamos a los 1500. Por lo tanto, nuestra influencia no va a ser tan importante. En este caso sí, superamos los 1500, entonces la influencia va a ser mayor. Bien, este autor también, nuestra resistencia de penetración no alcanzó los valores que menciona este autor, y en Santa Catalina sí lo superamos. El mismo autor que mencioné hoy marca 2 niveles de resistencia y marca un nivel mayor, el de 2000 kilopascales, que ese nivel, si uno lo superase, tendría una gran pérdida de rendimiento. Eso es lo que dice el autor. Nosotros no llegamos a esto. Sí estuvimos por encima de 1500, pero no llegamos a 2000. Ahora, si uno ve los suelos compactados del norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, y sí, muchos pasan los 2000. Que son compactados por tráfico normal, ¿no? No es que lo compactan adrede. Bueno, el rendimiento que nosotros tuvimos de disminución por resistencia de la penetración en el galope de 1,55 kilogramos por kilopascal de aumento. En Santa Catalina tuvimos un poquito más, unos 59. Bueno, yo mencioné que no había diferencia significativa en el rendimiento.
¿sí? Es por la heterogeneidad de los datos, ¿verdad? No, si bien hay una reducción, no es significativo, ¿sí? Para Santa Catarina sí fue significativo. Bueno, y aquí hay un autor que menciona que las reducciones del rendimiento pueden estar entre 1,1 y 2,4 kilogramos por kilopascal. Estuvimos dentro de lo que se podía esperar, ¿no? Dentro de la variable física del suelo, también siguiendo con estas variables físicas del suelo, en este caso densidad aparente, la densidad aparente aumentó con respecto del tratamiento compactado con el no compactado, aumentó en los primeros 10 centímetros un 4,7%, después no tuvo demasiada influencia. En Santa Catarina aumentó un 7,5%, en los primeros 10, un 4% entre 10 y 20. Bien, coincide o es parecido a lo que menciona este autor y es menor a lo que menciona este autor. Estos autores trabajaron también con tráfico inducido. Las variables de cultivo, en cuanto a altura de plantas, acá tenemos las diferencias según los estados vegetativos para el galope y para Santa Catalina. Bien, por ejemplo, este autor menciona que con 8 megagramos de peso se redujo la altura de planta en un 6%. Nosotros trabajamos con entre 12 y 20 megagramos, ¿no? Entre 12 y 20 toneladas. Bueno, este autor menciona también reducciones en altura de plantas del 6%. Bueno, estamos ahí, ¿no? Son parecidas. Menores a lo que mencionan estos autores, que mencionan 13%, bueno, y hasta este que menciona con 12,5 megagramos, 26% en altura de plantas. O sea que la altura de plantas podría considerarse como un indicador de la compactación. En cuanto a SPAD, tuvimos solamente en el galope en B12, fue significativo, en Santa Catalina fue en B8 y en B12, reducciones del 6,5%, del 6,3%, y en B12 del casi el 3%. Bueno, autores que mencionan que puede ser la reducción del 33%, 33,5%, ¿no? Nosotros estuvimos muy por debajo de eso. En cuanto a las variables de cosecha, el rendimiento en grano se redujo en el galope un 9,9%, en Santa Catarina un 7,1%. Bien, autores que mencionan un 14%, un 16,6%. Bueno, estos fueron nuestras reducciones, ¿sí? Por ahí menores que lo que se menciona en la bibliografía. ¿Sí? Y vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Vuelvo a hacer hincapié. 8 pasadas con 20 toneladas, ¿sí? Y se redujo solo un 7% el rendimiento. Correlaciones de los datos de campo. Tenemos las mayores correlaciones se dieron en B12, en el estado del cultivo de B12, con las variables de suelo, resistencia de la penetración, altura de plantas, tiene una alta correlación. SPAD también. En Santa Catalina, SPAD tuvo una alta correlación con la resistencia de penetración, no con densidad. IPAR también con resistencia de penetración. IAF tuvo correlación con resistencia de penetración y con densidad aparente. ¿Sí? Acá se puede ver entonces que las variables del cultivo tienen correlación con las variables del suelo, que fueron modificadas por la compactación.
Un resumen de los índices de vegetación en cuanto a correlaciones. Elegí B12 porque era donde estaban las mayores correlaciones con los índices que utilizan las bandas del borde rojo. Bien, altas correlaciones con densidad aparente en los primeros 10 centímetros, entre 10 y 20, con SPAD, y bueno, y con resistencia de penetración solamente uno de los índices. Con Santa Catalina hubo más índices que pudieron correlacionar con las variables de suelo y cultivo, y hubo más correlación con más variables de cultivo. Llegamos hasta correlaciones del 95%, ¿no? 0,95. Bien. Como conclusiones, la metodología que utilizamos para producir la compactación fue adecuada, ya que logramos los valores con diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Los de resistencia de penetración y los de densidad aparente, por lo menos en los primeros centímetros. Las variables biofísicas determinadas y los estados fenológicos de crecimiento propuestos fueron también apropiados para poder caracterizar la influencia de la compactación. La metodología propuesta, basada en la utilización de imágenes Sentinel, resultó ser apropiada, ya que permitió analizar distintos estados fenológicos del cultivo y detectar algunos índices de vegetación que presentaron sensibilidad a los cambios en las variables físicas del suelo y biofísica del cultivo a nivel de parcela experimental. Esto era una duda, ¿no?, que teníamos al principio. La parcela experimental debía ser una macroparcela para poder utilizar imágenes que tenían píxeles de 10 por 10 y de 20 por 20. Bien, pudimos hacer esas macroparcelas y bueno, y la metodología funcionó. El estado fenológico más favorable para hacer estimaciones con imágenes satélites en maíz es B12, y los índices que mejor se comportaron fueron estos: IRESI 783, que es una de las bandas, se puede construir con otras, SABI o SABI, MCARI y TECARI. Y como conclusión final, puedo decir que es posible detectar áreas de suelo con compactación utilizando índices espectrales calculados de imágenes satelitales captadas de cultivo de maíz, con una salvedad, ¿sí?, que no haya otras interacciones, otras causas de estrés. Si hay otras causas de estrés, como tosca, por ejemplo, en la zona de influencia de la facultad, la tosca es mucho más potente que la compactación, ¿sí? Nosotros hemos seguido después estudiando cultivos con tosca, y la tosca realmente es muy notable el estrés que produce. Para que en esta zona se vea un estrés por compactación, no tiene que haber ni manchones de malezas, no tiene que haber ni variación de fertilidad, no tiene que haber tosca. Porque, a mi entender, la compactación es una variable con menos potencia que las otras que mencioné. ¿Qué esperamos para el futuro? Utilizar imágenes con más resolución espacial, ¿no? Poder utilizar imágenes montadas en drones. Entonces, de esa manera podríamos poder analizar por ahí huellas de maquinaria, ¿sí? O zonas más pequeñas. Esas imágenes de drones podríamos captarlas en el momento que quisiéramos, siempre y cuando no haya mucho viento, ¿no?, que es uno de los limitantes del dron. Pero la nubosidad no nos impediría. Yo, por ejemplo, no pude obtener en 2 años imágenes del cultivo en floración. Realmente me interesaba, ¿sí? Así que tenía que ir al campo a medir. Eran unas mediciones bastante complejas, y llegaba a las 2 de la tarde, se cruzaba una nube por arriba del ensayo, perdía la medición. Uy, trabajé de gusto. Bueno, es así. Esos son los riesgos que tienen las imágenes de satélite, ¿no? Así que bueno, eso es lo que
Es lo que, lo que le puedo comentar de esta tesis.